Amados hermanos y hermanas, amigos y buscadores de la verdad, hoy nos adentramos en uno de los misterios más profundos y conmovedores de la fe humana, la oración por sanidad. Es un tema que toca las fibras más íntimas de nuestro ser, pues ¿quién de nosotros no ha experimentado el dolor, la enfermedad, o no ha visto a un ser querido sufrir? En esos momentos de vulnerabilidad, nuestra mirada se eleva, nuestra voz se alza en súplica, buscando consuelo, alivio y sobre todo, la sanidad. La esperanza que brota en el corazón al orar por sanidad es una de las expresiones más puras de nuestra fe, un testimonio de que creemos en un poder superior, en un Dios que es capaz de lo imposible. Nos aferramos a la promesa de que Él escucha, de que se preocupa y de que su mano puede obrar milagros. Recordamos las historias bíblicas, los testimonios de sanaciones instantáneas, las vidas transformadas, y con cada relato, nuestra propia esperanza se enciende, imaginando que quizás, solo quizás, ese mismo milagro pueda manifestarse en nuestra propia vida o en la de aquellos por quienes intercedemos. Sin embargo, a menudo nos encontramos con una realidad que desafía nuestra comprensión y pone a prueba nuestra fe. ¿Qué sucede cuando la sanidad que anhelamos no llega de la manera que esperamos? ¿Qué ocurre cuando, a pesar de nuestras oraciones más fervientes, de nuestras lágrimas y de nuestra fe inquebrantable, la enfermedad persiste, el dolor no cede, o la vida de nuestro ser querido se desvanece? Es en esos momentos de aparente silencio divino, de confusión y de desilusión, donde la fe se enfrenta a su prueba más dura. Nos preguntamos si hemos orado lo suficiente, si nuestra fe fue débil, o si, de alguna manera, hemos fallado. La mente humana, limitada por su percepción terrenal, lucha por reconciliar la omnipotencia de un Dios amoroso con la persistencia del sufrimiento. Esta tensión entre la fe en el poder ilimitado de Dios y la realidad de que no todas las oraciones de sanidad se responden como esperamos, es el corazón de nuestra reflexión de hoy. No es una contradicción, sino una invitación a profundizar en una comprensión más vasta y sublime de la voluntad divina. Es un llamado a confiar no solo en lo que Dios puede por hacer, sino en por quién por es Él, y en su sabiduría, que trasciende la nuestra. Nuestra fe nos enseña que Dios es todopoderoso, desde la creación del universo hasta el más íntimo detalle de nuestras vidas. Su poder es inigualable. La Biblia está repleta de testimonios de su capacidad para sanar. Pensemos en el Antiguo Testamento, donde Dios se revela como Jehová, Rafa, el Señor que sana. Él sanó a Miriam de la lepra, a los israelitas de la plaga de serpientes, y restauró la salud de Job después de su terrible prueba. Pero es en la vida y ministerio de Jesús donde vemos la manifestación más gloriosa de este poder sanador. Jesús caminó por Galilea, Judea y Samaria, no solo predicando el reino de Dios, sino demostrándolo con hechos. Los ciegos veían, los cojos andaban, los sordos oían, los mudos hablaban, los leprosos eran limpiados, y los muertos resucitaban. Su toque era sanidad, su palabra era vida. La mujer con flujo de sangre que tocó el borde de su manto, el paralítico de Betesda, el siervo del centurión, la hija de Jairo, Lázaro, la lista es interminable. Estos relatos no son meras historias antiguas. Son verdades vivas que nos recuerdan que el mismo poder que obró en aquellos días sigue siendo el mismo hoy. El apóstol Pedro nos dice en Hechos 10:38 que Jesús anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y Santiago 5:14-15 nos exhorta: ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite, en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Estas escrituras no dejan lugar a dudas sobre el poder de Dios para sanar y el papel de la oración en ese proceso. Nos impulsan a orar con audacia, con una fe inquebrantable en que Dios puede, quiere por sanar. Es una fe que no se basa en nuestras propias fuerzas, sino en la grandeza de aquel a quien oramos. Es una confianza plena en que Él es el gran médico, capaz de restaurar lo que está roto, de renovar lo que está marchito, y de traer vida donde hay muerte. Sin embargo, la fe en el poder de Dios debe ir de la mano con la confianza en su voluntad soberana.
Y aquí es donde a menudo encontramos el mayor desafío. Porque si bien Dios puede sanar, y a menudo lo hace de maneras milagrosas, la realidad es que no siempre lo hace de la forma que nosotros esperamos o deseamos. La Biblia también nos muestra que la voluntad de Dios es más compleja y abarcadora que nuestra limitada perspectiva. A veces, la voluntad de Dios incluye la sanidad espiritual y emocional, que es tan vital, sino más, que la sanidad física. Pensemos en el apóstol Pablo, un hombre de fe inmensa, que fue usado por Dios para sanar a muchos. Sin embargo, él mismo clamó al Señor 3 veces para que le quitara un aguijón en la carne, una aflicción que lo atormentaba. La respuesta de Dios no fue la sanidad física, sino una revelación profunda. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. 2 Corintios 12:9. En este pasaje, Dios no le quitó la enfermedad, sino que le dio la fuerza para soportarla, transformando su debilidad en un testimonio del poder divino. Esto nos enseña que la sanidad no siempre se manifiesta como una eliminación instantánea de la enfermedad, sino que a veces es la gracia para perseverar, la paz en medio de la tormenta, o la fortaleza para seguir adelante a pesar de las limitaciones físicas. La voluntad de Dios es perfecta y siempre busca nuestro bien supremo, que a menudo va más allá de nuestra comodidad terrenal. Él ve el panorama completo, mientras nosotros solo vemos un fragmento. Su plan puede incluir que a través de nuestra enfermedad, otros sean consolados, que nuestra paciencia sea un testimonio, o que nuestra dependencia de Él se profundice de maneras que la salud perfecta nunca podría lograr. La sanidad espiritual, la restauración de un corazón roto, la liberación de la ansiedad, la paz en medio del caos, la reconciliación de relaciones, la transformación del carácter. Estas son formas de sanidad que a menudo pasamos por alto, pero que son profundamente significativas a los ojos de Dios. Él no solo se preocupa por nuestro cuerpo, sino por nuestra alma, por nuestro espíritu eterno. A veces, la sanidad más profunda es la que nos acerca más a Él, la que nos moldea a la imagen de Cristo, la que nos prepara para la eternidad. Es una sanidad que trasciende lo temporal y se ancla en lo eterno. En este camino de fe y confianza, la paz de Dios emerge como un regalo constante, un ancla para el alma, que no depende del resultado de nuestras oraciones, sino de nuestra relación inquebrantable con Él. Filipenses 4:6-7 nos dice: Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Esta paz no es la ausencia de problemas, sino la presencia de Dios en medio de ellos. No es una paz que el mundo puede dar, ni que se basa en circunstancias favorables. Es una paz sobrenatural que guarda nuestros corazones y mentes, incluso cuando la tormenta arrecia. Es la certeza de que, sin importar lo que enfrentemos, Dios está con nosotros, Él tiene el control, y su amor nunca falla. Esta paz se cultiva a través de la entrega, a través de la rendición de nuestros deseos y expectativas a su voluntad perfecta. Es un acto de confianza radical, de decir: Señor, confío en ti, no solo cuando las cosas van bien, sino también cuando no entiendo, cuando duele, cuando la respuesta no es la que yo quería. Es en esa rendición donde encontramos una libertad profunda, una liberación de la ansiedad y el miedo que a menudo acompañan a la enfermedad y la incertidumbre. La paz de Dios nos permite descansar en su soberanía, sabiendo que Él es bueno, que Él es justo, y que sus caminos son más altos que nuestros caminos. Nos permite vivir con esperanza, no en un resultado específico, sino en la persona de Dios mismo. Nos permite encontrar alegría incluso en el sufrimiento, porque sabemos que Él está obrando todas las cosas para nuestro bien, incluso cuando no podemos verlo. Es una paz que nos sostiene, nos consuela y nos capacita para enfrentar cualquier adversidad con una serenidad que solo puede venir de lo alto. Permítanme compartirles el testimonio de María, una mujer cuya vida ilustra de manera conmovedora esta verdad. María era una persona vibrante, llena de energía y con una fe profunda desde su juventud. Siempre había sido el pilar de su familia y una servidora incansable en su comunidad. Sin embargo, hace 15 años, su vida dio un giro inesperado,
cuando fue diagnosticada con una enfermedad crónica degenerativa. Al principio, la noticia fue devastadora. Los médicos le dieron un pronóstico sombrío, y su cuerpo, antes fuerte y ágil, comenzó a traicionarla lentamente. El dolor se convirtió en su compañero constante, la fatiga en su sombra, y la independencia que tanto valoraba se fue erosionando día a día. María, como era de esperar, recurrió a la oración con toda la fuerza de su ser. Oró con una fe inquebrantable en el poder de Dios para sanar. Sus oraciones eran fervientes, llenas de lágrimas y de una desesperación silenciosa. Noche tras noche, clamaba a Dios, pidiendo una sanidad milagrosa, una intervención divina que la librara de su sufrimiento. Sus amigos y familiares también se unieron a ella en oración, ayunando y creyendo que Dios la restauraría por completo. Ella se aferraba a cada pasaje bíblico que hablaba de sanidad, visualizando su cuerpo siendo restaurado, imaginando el día en que podría volver a correr, a bailar, a vivir sin dolor. Su fe era tan palpable que muchos a su alrededor estaban convencidos de que el milagro estaba a la vuelta de la esquina. Pasaron los meses, luego los años. María probó innumerables tratamientos médicos, terapias alternativas, dietas estrictas, pero la enfermedad seguía su curso inexorable. El dolor no desaparecía, la debilidad aumentaba, y las limitaciones se hacían cada vez más evidentes. Fue en este punto donde la prueba de su fe se hizo más intensa. La confusión, la frustración y la duda comenzaron a asaltarla. ¿Por qué, Señor? ¿Por qué no me curas? ¿Acaso mi fe no es suficiente? ¿He hecho algo mal? ¿Me has abandonado? Hubo noches en las que las lágrimas ahogaban sus oraciones, y la desesperación amenazaba con consumir su espíritu. Se sentía como si Dios estuviera en silencio, como si sus súplicas cayeran en oídos sordos. La imagen de un Dios que sanaba a todos en la Biblia contrastaba dolorosamente con su propia realidad. Se sentía sola en su sufrimiento, a pesar del amor de su familia y amigos. La tensión entre su creencia en el poder ilimitado de Dios y la ausencia de su propia sanidad física era casi insoportable. Ella se sentía como si estuviera en un desierto espiritual, donde cada paso era una lucha, y el oasis de la sanidad parecía un espejismo inalcanzable. La tentación de rendirse, de amargarse, de culpar a Dios, era una batalla diaria en su corazón. Sin embargo, en medio de esa profunda oscuridad, María experimentó un punto de inflexión. No fue una voz audible del cielo, ni una visión dramática. Fue una quietud, una suave convicción que comenzó a crecer en su interior. Un día, mientras estaba postrada en cama, sintiendo el peso de su enfermedad, una pregunta surgió en su mente. ¿Y si la sanidad que busco no es la única forma en que Dios puede obrar en mí? Esta pregunta la llevó a un nuevo nivel de oración. En lugar de solo pedir por la sanidad física, comenzó a orar por entender la voluntad de Dios, por recibir su paz, porque su gracia fuera suficiente en su debilidad. Empezó a leer la Biblia con ojos nuevos, buscando no solo promesas de sanidad, sino también verdades sobre el propósito del sufrimiento, la soberanía de Dios y la fortaleza en la adversidad. Fue entonces cuando encontró consuelo en pasajes como Romanos 8:28, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. También se aferró a 2 Corintios 12:9, la misma escritura que consoló a Pablo, y comenzó a entender que el poder de Dios podía perfeccionarse en su propia debilidad. María comenzó a ver que, aunque su cuerpo no sanaba, su espíritu sí lo estaba haciendo. Empezó a experimentar una paz que sobrepasaba todo entendimiento, una alegría que no dependía de sus circunstancias. Descubrió que Dios no la había abandonado. Simplemente estaba obrando de una manera diferente a la que ella había imaginado. Su sanidad no era la eliminación de la enfermedad, sino la transformación de su perspectiva, la profundización de su fe y la revelación de una fuerza interior que no sabía que poseía. Esta paz se manifestó en su capacidad para sonreír a pesar del dolor, para consolar a otros que sufrían, para encontrar belleza en los pequeños detalles de la vida. Su hogar se convirtió en un refugio de paz para muchos, y su testimonio, antes centrado en la búsqueda de un milagro físico, se transformó en una poderosa narrativa de la gracia y la suficiencia de Dios en medio de la adversidad. Ella se convirtió en un faro de esperanza para otros enfermos, no por haber sido sanada físicamente,
sino por haber encontrado una paz y una alegría inquebrantables en medio de su enfermedad. Su fe no disminuyó, se hizo más fuerte, más madura, más arraigada en la verdad de quién es Dios, no solo en lo que Él puede hacer por ella. Su relación con Dios se profundizó de una manera que nunca hubiera imaginado posible si la sanidad física hubiera llegado de inmediato. Aprendió a confiar en el amor de Dios, incluso cuando ese amor se manifestaba de maneras misteriosas y dolorosas. La sanidad que recibió fue una sanidad del alma, una restauración de su espíritu, una renovación de su propósito, que trascendía cualquier limitación física. La historia de María nos lleva a una profunda reflexión y a una transformación en nuestra propia comprensión de la oración por sanidad. Su testimonio no es de un milagro físico, sino de un milagro aún mayor, el de la paz inquebrantable y la fe inquebrantable en medio de la adversidad. María no recibió la sanidad física que tanto anhelaba, pero encontró algo mucho más valioso, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, una paz que guardó su corazón y sus pensamientos en Cristo Jesús. Su vida se convirtió en un testimonio viviente de que la verdadera sanidad a menudo comienza en el espíritu y el alma, y que la gracia de Dios es verdaderamente suficiente. Su transformación no fue la eliminación del dolor, sino la capacidad de encontrar propósito y alegría a pesar de él, de convertirse en una fuente de consuelo y esperanza para otros que enfrentaban batallas similares. Ella descubrió que Dios no solo sana cuerpos, sino que también sana corazones rotos, espíritus cansados y almas perdidas, y que a veces esta sanidad interior es la más profunda y duradera de todas. Su vida nos enseña que el amor de Dios es constante, su sabiduría es insondable, y su paz es un regalo que trasciende todas las circunstancias. Así que, amados, ¿cómo debemos orar por sanidad? Debemos orar con fe, una fe audaz e inquebrantable en el poder de Dios, sabiendo que Él es capaz de hacer mucho más de lo que pedimos o imaginamos. Debemos presentar nuestras peticiones con pasión y sinceridad, creyendo en su capacidad para obrar milagros. Pero también debemos orar con manos abiertas, con un corazón rendido a su voluntad soberana. Debemos confiar en que Él sabe lo que es mejor para nosotros, incluso cuando sus caminos no son nuestros caminos. Debemos estar dispuestos a aceptar que la sanidad puede manifestarse de diferentes maneras. Una sanidad física, sí, pero también una sanidad emocional, espiritual, relacional, o la gracia para soportar y encontrar paz en medio de la enfermedad. La clave es confiar en que Dios siempre nos dará lo que necesitamos, aunque no siempre sea lo que pedimos. Él nos dará su paz, su fortaleza, su consuelo y su presencia, que son, en última instancia, los mayores tesoros. Que nuestras oraciones no sean solo una lista de deseos, sino una conversación íntima con un Padre amoroso, a quien entregamos nuestras cargas y en cuya sabiduría y amor descansamos. Que encontremos nuestra paz no en la ausencia de problemas, sino en la presencia constante de nuestro Dios. Que la historia de María nos inspire a buscar una fe más profunda, una confianza más plena y una paz que solo Él puede dar. Amén.